Y ya. Hola, hace unos días un amigo de la universidad me pasó un problema para que lo revisara. Es un problema de termodinámica. Me parece interesante resolverlo en el canal. Es un problema de equilibrio líquido-vapor y consta de 6 preguntas. Nos dicen que hay un sistema que es de metanol-benceno a 101.3 kilopascal y reportan los valores en el archivo prop.xlsx, ¿no? Y yo ya lo importé a Colab. Antes de empezar, quería decir que todo esto lo voy a realizar en Python, ¿no? Porque para mí es más fácil hacerlo, más que en Excel, ¿no? Entonces, algunas librerías importantes van a ser para leer el archivo son pandas, para hacer análisis numérico es NumPy y para hacer gráficas Matplotlib. Pero la sublibrería pyplot, un ASPLT, ¿no? Son 3 librerías importantes que voy a usar. Bueno, para leer el archivo lo tenemos que guardar en un objeto, ¿no? En este caso en un data frame. Para leer un archivo con pandas se pone pd, que es el alias de pandas, punto, y luego se pone read excel, porque vamos a hacer un excel, vamos a leer un excel, un xlsx. En el paréntesis vamos a poner el nombre del archivo, ¿no? En este caso va a ser prop con su extensión. Lo leemos y lo podemos mostrar con df para ver cómo es el data frame. Y tenemos acá los datos, ¿no? Bueno, la primera pregunta es sencilla. Nos preguntan sobre el diagrama TXY, ¿no? Para recordar, un diagrama TXY, como su nombre lo dice, es un diagrama donde tenemos el eje vertical, que es la temperatura, que sería la tercera columna, y el eje horizontal sería el X y el Y, ¿no? Entonces, tendría que hacer dos gráficas, ¿no? Primero un T versus X y un T versus Y. Entonces acá, para construir el diagrama, lo hacemos con plt.plot. Y acá ponemos el primer valor, que es el horizontal, ¿no? En este caso el df, y el alias de la columna, que es x1. Luego el eje vertical sería con la temperatura. Pero la temperatura ya está en Kelvin, así que le ponen como paréntesis K, creo, ¿no? Sí, acá. T, paréntesis K, en minúscula. Y ya, con plt.show puedo mostrar solo esta gráfica, ¿no? El X versus T. Pero también necesitaría el Y, así que es prácticamente lo mismo que acá. Pero voy a ponerlo con Y1 porque es el Y, ¿no? En este caso la curva, sería la curva de rocío, mientras la azul sería la curva de burbuja, ¿no? Para ponerle algunos colores, acuérdense que en Matplotlib tengo un video, por si no lo han visto en mi canal, donde explico todas estas cosas, pero para poner colores se le pone letra C y se le pone el color en inglés, ¿no? En este caso para color rojo, bueno, color azul porque es burbuja, sería blue, y le voy a poner un label, un nombre a toda esta curva, le voy a llamar como curva de burbuja. Y el de Y se va a llamar curva de rocío, ¿no? Y como es vapor lo voy a poner de color rojo. El label va a ser igual a curva de rocío. Ya. Y para poder mostrar los labels, podemos crear una leyenda, ¿no? En el gráfico. Con todas estas modificaciones ya tendríamos el gráfico mejor, ¿no? También podríamos poner un grid para que podamos ver los ejes. Y si queremos le podemos poner un x-axis o un y-axis, ¿no? Primero podemos poner nombre, ¿no? El x-label le podemos poner acá. Un nombre sería en este caso xy, x1, y1. Y plt.ylabel, que sería el eje vertical. Vamos a poner la temperatura que está en Kelvin, ¿no? Entonces, este sería nuestro gráfico final. Ya haría terminar de hacer la primera pregunta, que es construir el diagrama TXY. Perfecto. Luego tenemos la temperatura de saturación de componentes puros. ¿Cómo lo calculamos? Cuando tengamos componentes puros, hay una ecuación muy famosa que se suele utilizar, que es la ecuación de Antoine. Lo vamos a explicar acá en la pizarra. La temperatura de saturación. La pregunta B, que es la temperatura de saturación de componentes puros. Entonces, con la ecuación de Antoine tienes una relación entre la presión de saturación logarítmica, y te das un A, puede ser un más menos B entre T más menos C.
Esto depende, ¿no?, de las unidades de presión de saturación, puede ser en bar o en kilopascal, y los signos dependen de eso también, ¿no? Y también de las unidades del T, puede ser Celsius o Kelvin. Depende también de la fuente de lo que lo sacas, porque algunos usan logaritmo natural y otros lo usan como logaritmo, ¿no? Depende. En este caso voy a utilizar un libro que es muy conocido, que es el Van Ness, Smith Van Ness, que es este de acá. Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics, la octava edición. Estoy seguro de que eso debe estar por los apéndices. Creo que sí está acá. Ajá, acá está. Las constantes para la ecuación de Antoine. Bueno, acá tienen la forma como logaritmo natural de presión de saturación. Vamos a ponerlo. Es logaritmo natural de presión de saturación es igual a menos B sobre T más C. Donde acá la presión de saturación se expresa en kilopascal y la temperatura se expresa en grados Celsius, ¿no? Chévere. Entonces vamos a calcular la temperatura de saturación. Para ello tenemos que tener en cuenta que esa temperatura está acá. Entonces tenemos que aislarla, ¿no? Aislar. ¿Cómo lo aislamos? Tenemos que resolver la ecuación para T. Si restamos el A, tendríamos esto, ¿no? Negativo B sobre T más C. Este negativo lo puedes pasar al otro lado, multiplicando ambos por menos 1 de repente. O cambiando nomás de lugar acá. Y ya se convierte en B sobre T más C. Luego lo haces un flip a la fracción. Lo volteas y sale 1 sobre A menos logaritmo natural de Psat. Es igual a T más C sobre B. Luego este B pasa al otro lado multiplicando, ¿no? Y saldría B sobre A menos ln Psat. Y eso es igual a T más C. Pero este C pasa al otro lado restando, ¿no? Sería menos C. Esta es la ecuación para la temperatura de saturación. Ya recontra aislada. Entonces, con esta ecuación puedo calcular la temperatura de saturación dada la presión. En el caso, como nos dan la presión, que es 101.3, entonces yo tomaría que esta presión vendría a ser mi presión de saturación, porque asumo que el sistema ya está saturado. Entonces sería solo reemplazar esto en esto, ¿no? Con los valores de A, B y C. Esos valores de A, B y C también dependen, ¿no? Son coeficientes que dependen de la sustancia. En este caso se está analizando metanol y benceno. Entonces, si se analiza metanol y benceno, entonces cada uno de ellos tiene unos coeficientes. Este tiene coeficientes 1 y este tiene coeficientes 2, ¿no? Entonces, esos coeficientes en Antoine son los que tenemos que tener, ¿no? Bueno, entonces vamos a copiar los coeficientes primero. Eso está en la referencia de acá. El benceno está acá. Es A, B y C. Y el metanol está acá. A, B y C. Entonces para el benceno tendríamos lo siguiente. Vamos a ponerle... ¿Cuál es primero? Creo que es metanol, ¿no? Metanol es primero. Entonces coef1, que va a ser los coeficientes para el metanol. Coeficientes de Antoine. Tendríamos coef1, vendría a ser una tupla. Para hacer una tupla o una lista en Python, solo tenemos que abrir unos brackets para que podamos poner ahí los coeficientes. Sería para el metanol 16.5785. También sería el 3638.27 y el 239.5. Para el caso del benceno tendríamos coef2, que serían 13.789, 7819. Tendríamos 2726.81 y 217.572. Sí, esos serían los coeficientes. Una última chequeada a todo esto. Ajá. Ya, chévere, está bien.
Entonces, ya teniendo los coeficientes de Antoine, ya podemos calcular la temperatura de saturación. Para ello, yo puedo definir una función, de paso que vamos practicando. Voy a definir la función tsat, que va a depender de la variable, que en este caso sería los coeficientes, ¿no? Dependería de los coeficientes y también de la presión que vamos a analizar. En este caso va a depender de la presión y de los coeficientes. Lo bueno de usar una tupla o una lista en Python es que tú puedes desfragmentarla fácilmente, ya que viene del programa nativo. En este caso solo pondría A, B y C, denotando que son los coeficientes. Y estos van a ser el coeficiente que yo use como entrada, la tupla de entrada, que va a ser coef. Puede ser coef 1 o coef 2, ¿no? Si fuera coef 1, el A sería 16.57, el B 3638 y el C 239, ¿no? Ya teniendo estos coeficientes sería más fácil formular lo que es la ecuación. Sería B, bueno, sería la temperatura de saturación es igual a B sobre A menos logaritmo natural, que es np.log, de la presión de saturación, que en este caso sería P, menos C. Listo, esa sería la temperatura de saturación. Y esta función me tiene que retornar el tsat, ¿no? Ya, corriendo esta función, ya podría calcular la temperatura de saturación del componente 1. 1, que vendría a ser el metanol. Sería, primero tendría que poner la función tsat, luego la presión que estamos analizando, que voy a ponerlo acá arribita, dicho sea de paso. Al inicio creo que lo puedo poner, sí, acá al inicio, porque eso no lo he definido. Voy a poner condiciones de operación. De operación tenemos presión de operación, que es global, de 1.3 kilopascal. Está en kilopascal, ¿no? Le he puesto un comentario kilopascal, no se confunda. Solo importa el número, 101.3. Ya. Entonces, sería mi temperatura de saturación a la presión de operación que estoy analizando, 101.3, con los coeficientes 1, que serían los coeficientes de metanol. Y lo voy a poner acá, ¿no? Sería 64.7 aprox, ¿no? Si quieren lo pueden imprimir con un print, pero acá tendrían que poner un F y unas comillas. ¿Para qué sirve el F adelante del print? El F hace que esto sea un string que pueda utilizar variables que van a meterse dentro del string. Es decir, yo puedo poner acá la temperatura de saturación para metanol. Vamos a ponerle la tsat. Tsat metanol, mejor. Sí, no es metanol. Es igual. Y acá le pongo entre comillas, entre brackets, entre estos brackets, estas llaves. Y ya me va a dar eso, ¿no? Listo. Me da un texto literal, ¿no? Para hacer convertir el string a un string literal. Entonces, yo hace lo mismo para. También puedes hacerlo para el benceno, ¿no? Sería coef 2, ¿no? Y acá tsat sería tsat 2. Tsat benceno. Y acá sería tsat 2. 79,99, casi 80, ¿no? Ya, bueno, esos serían. Uy, voy a subirle un poco más el output, creo que le puedo subir. View, Tools, Settings, Runtime Insert, Edit, View Comments. No hay para incrementar, creo, no hay para incrementar. Texel, no hay para incrementar, pero no importa. Entonces, vamos a calcular ahora la temperatura rocío y su composición. Ya, para calcular la temperatura de rocío, vamos a ponerlo acá. Esa es la pregunta C. Temperatura de rocío y composición. A Z1 es igual a 0.25, ¿no? Entonces, para entender esto, primero hay que entender qué es el Z, ¿no? Entonces, el Z nace de... voy a poner una operación unitaria. Bueno, una operación... Sí, una operación unitaria de separación. Donde tenemos acá el líquido. Y acá hay vapor. Le voy a poner una rayita en el medio nomás. Vamos a imaginarnos que está entrando un F, que es entrada. El líquido sale acá y V sale arriba. El F es un mixto, tiene de todo. Tiene líquido y tiene vapor.
Entonces imaginemos que tenemos dos sustancias A y B. En la parte líquida supongamos que tenemos 2 litros de A y 3 litros de B. Y en la parte de vapor tenemos 3 litros de A y 2 litros de B. Cuando tú veas el Z, Z significa que usa tanto líquido y vapor. Es decir, el Z de A sería el total de A, que es 3 más 2, que sería 5, entre el total de todo lo que hay acá. 3 más 2, 5, 5 más 2, 7, más 3, 10, ¿no? 5 entre 10, 0.5. En cambio, la Y vendría a ser solo considerando la fase de vapor. En este caso sería 3 sobre el total que es 5. Sale 0.6. Y el X no es más que la fase líquida. Sería 2 sobre 3 más 2, que es 5. Y eso sale 0.4. Entonces pueden ver que la diferencia la pueden ver acá, ¿no? Depende de lo que se analice, ¿no? En este caso, el Y analiza vapor, X líquido y el Z analiza ambos. En este caso, cuando dicen Z1 0.25, significa que si tú agarras tanto los moles que hay en líquido y en vapor y sumas los que hay en A o los que hay en 1, en este caso, en metanol, y lo divides entre los moles totales, tanto en líquido y en vapor, vas a obtener 0.25. Nada más. Eso es lo que significa el Z. Bueno, ya entendiendo qué es el Z, vamos a ver qué pasa acá. Ahora imaginemos que para la temperatura Rocío, vamos a tener una situación hipotética, ¿no? Tenemos un cilindro donde acá hay mucho vapor. ¿Por qué vapor? Porque el rocío significa cuando cae la primera gota. Entonces, cuando tú ya estás súper saturado, es un vapor sobrecalentado, ¿no? Este vapor sobrecalentado se está enfriando. Va a llegar un punto en el que va a salir una pequeña gotita. En este punto, prácticamente todo lo que hay acá, en esta zona de acá de la nube, es Z, ¿no? Y el Z lo voy a igualar al Y. ¿Por qué? Porque todo es vapor, ¿no? Por eso los Z's Y va a ser igual a todos los Y's Y. Si lo quieren ver de forma matemática, todo el vector ZI va a ser igual a todo el vector YI. Listo, ¿no? Si lo quieren ver de forma química, las composiciones son iguales. Si lo quieren memorizar, siempre las composiciones para Rocío van a ser iguales a Y, ¿no? Las composiciones de estas son iguales a Y. Esta es para Rocío. Entonces, en Rocío tendrías lo siguiente. El Y1 va a ser 0.25 y el Y2 va a ser 0.75. Chévere. Pero te piden la temperatura. ¿Cómo es esa temperatura, Rocío? Entonces tú sabes una ley famosa, que es la ley de Raoult, que es la ecuación más básica con la que voy a trabajar todo el problema. Y si quieren que lo haga con otro modelo de coeficiente de actividad quizás, o un método más sofisticado, lo podemos hacer, porque este tipo de problemas tiene un comportamiento isotrópico. Entonces se tiene que usar otro método. Pero vamos a usar la ley de Raoult como un ejemplo educativo, ¿no? Entonces la ley de Raoult nos dice que las presiones parciales, que son Y por P, van a ser iguales a la multiplicación de la fracción molar en fase líquida con su respectiva presión de saturación del componente que se está analizando. En este caso sería XI por PI SAT. Esta es mi famosa ecuación o ley de Raoult. Bueno, yo tengo puras Y's, entonces necesitaría de alguna manera deshacerme de las X, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo aíslo la X, ¿no? Tendría que el XI sería un YI por P sobre un PI SAT. Este sería mi XI. Si yo lo expreso este XI para tanto el primer componente sería Y1 por P sobre P1 SAT. Y el X dots sería el Y2 por P sobre P2 SAT, ¿no? Pero, ¿cuánto es X1 más X2? 1, ¿no? Y ahí ya los eliminé. Entonces acá tendría que 1 es igual a Y1 por P sobre P1 SAT más un Y2 por P sobre un P2 SAT. Chévere. Luego acá yo podría factorizar hacia afuera estas P's que están acá. Entonces yo obtendría lo siguiente. Sería 1 es igual a P por Y1 sobre P1 SAT más un Y2 sobre un P2 SAT. Listo. Entonces todo esto de acá lo puedo dividir, ¿no? Y tendría que el P vendría a ser igual a 1 sobre
un Y1 sobre P1 SAT más un Y2 sobre un P2 SAT. Y ya, tengo una ecuación que depende de las fracciones y también de los PSAT, ¿no? Y esta es mi famosa ecuación que van a ver probablemente en varios lados, pero no todos se le explican paso a paso cómo se obtiene. Esta es la famosa ecuación para rocío. Para el rocío. Entonces, lo que tenemos en el problema, ¿qué es? Nos dan la presión, ¿no? El problema nos están dando la presión de operación. En este caso nos están dando, vamos a poner la flecha acá. En el problema nos están dando la presión de operación, 101.3. Y las Y las sabes, ¿no? Y1 es 0.25 y el Y2 es 0.75, ¿no? Ahora, acá también tienes los P1 SAT y P2 SAT. ¿De dónde los sacas? De la ecuación de Antoine. Pero esos P1 SAT dependen de la temperatura y el P2 SAT depende de la temperatura, ¿no? Entonces, básicamente lo que tienes es una ecuación en función de la temperatura. ¿Qué es lo que tú estás buscando? Porque tú quieres calcular la temperatura de rocío, ¿no? Tú quieres calcular esa temperatura de acá. Entonces, sí te está sirviendo esta ecuación para hacer eso. Bueno, como toda ecuación, tenemos que resolverla, ¿no? Tenemos que resolverla. Puedes resolverla usando algún método, pero siempre los métodos se basan en algún error, ¿no? Es por eso que yo acá voy a ponerlo como un extra, la función de error. Si yo este P lo paso al otro lado, obtendría lo siguiente. P podría 0 es igual a 1 sobre Y1, ¿no? Es todo eso, ¿no? Sobre P1 SAT más un Y2 sobre un P2 SAT menos P. Pero, ya que voy a variar los test, esto de acá va a ser mi error. Mi error. Este de acá va a ser mi error. Ponerlo así. Este es mi error. ¿Cómo es la letra? Así, error. Lo voy a poner sin notación porque para que no nos confundamos. Esta es mi función de error. ¿Ok? Entonces, pero ese sería otro error que sí puede ser positivo o negativo, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo optimizo? Tendría que sacarlo a 0. Para optimizarlo, siempre es recomendable minimizar. Entonces, yo voy a ponerlo como valor absoluto, asegurando de que lo que esté adentro siempre sea positivo. Así yo lo podría minimizar y asegurarme que el mínimo que puedo tener va a ser 0, que es lo que estoy buscando, ¿no? Tiene que ser igual a 0. Aprox, ¿no? Dice al menos 20, algo por ahí, ¿no? Entonces, este es el approach, esta es la manera en la que lo estamos resolviendo. Entonces, vamos al problema, vamos a hacer el código, ¿no? Entonces, tenemos que definir primero las presiones de saturación, ¿no? Para definir estas presiones de saturación, tenemos que usar una ecuación de Antoine. Para usar esa ecuación de Antoine, podemos resolverlo de la siguiente manera. Sabemos que la ecuación de Antoine, que ya hemos visto, es logaritmo natural de presión de saturación es igual al a menos b sobre t más c, ¿no? Es a menos b sobre un t más un c. Esta es mi ecuación de Antoine que yo estoy usando, ¿no? Vamos a hacer el código. Para esto podemos ponerlo como PSAT es igual al exponencial de a menos b sobre t más c, ¿no? El exponencial es un e a la algo, ¿no? Es por eso que se usa exponencial. Entonces, para codificar esto, podemos ponerlo como un def. Y en este caso sería P saturación. Va a depender de la temperatura y de los coeficientes. Igual, ¿no? Hacemos la fragmentación. Sería el A, el B y el C. Vendrían a ser los coef. Y luego sería la presión de saturación, vendría a ser el NP punto exponencial de el A menos el B sobre un T más un C, ¿no? En este caso T más C. Este T de acá está en Celsius, acuérdense porque la fórmula nos dice que está en Celsius. Bueno, todo esto nos retornaría el PSAT, ¿no? He creado una fórmula, una función que me devuelve un PSAT
que es genérico, ¿no? Ahora, para calcular el PSAT 1, tendría que poner los coeficientes de 1 y una temperatura. Y para el PSAT 2 usaría los coeficientes de 2, ¿no? Chévere. Entonces ahora puedo formular mi función de error, ¿no? Def, voy a poner una función objetivo, una letra F, que depende solo de la temperatura. Lo que voy a hacer ahorita es un método utilizando una librería especial, que siempre solo necesitamos una variable. No podemos poner más variables, solo una. En este caso va a ser temperatura, que es lo que estamos preocupados, ¿no? Esta función f va a contener algo que se llama error. Este error es lo que yo ya les expliqué, que sería el valor absoluto, es np.apps, y luego adentro pongo todo esto de acá. 1 sobre, acá iría y1, en este caso y1 es 0.25, sobre p1 sat, que sería la presión de saturación del componente 1 a la temperatura T. Esa temperatura T que está acá, la replico. Y estaría con los coeficientes 1, ¿no? Que ya los he explicado, son los coeficientes de Antoine que hemos puesto. Y a esto le voy a sumar el Y2, 0.75, sobre el PSAT, pero ahora sería el segundo componente. La temperatura es la misma y el coeficiente va a ser de 2, ¿no? Entonces, teniendo esto, ya tendría la primera parte, faltaría restarle el P, menos la presión que estoy analizando, que es la presión de operación, que ya hemos visto, la voy a poner por acá, la presión de operación es 101.3, ¿no? kilopascal. Y sí, eso tendría que ser minimizado, ¿no? Esto me tiene que retornar el error. Error. Listo. Entonces, ¿cómo funciona esto, no? Tú le das un valor y va más o menos a intentar, va a calcularte el error. Tú le das, por ejemplo, no sé, una temperatura de 50 y te va a decir cuál es el error. 61, muy alto, ¿no? Entonces, esta función calcula ese error, ¿no? Entonces, tiene que llegar a 0. Para minimizar, se utiliza una librería muy conocida que es SciPy. Dado que esta librería es muy extensa, entonces se prefiere importarla por partes. Entonces, ¿cómo se hace esto? Yo digo desde, o un from, desde SciPy, punto, desde la sublibrería Optimize, voy a importar una sublibrería que se llama Minimize. Entonces, luego ya podría usar el Minimize, ¿no? Diría que mi resultado vendría a ser un Minimize de la función que estoy analizando, el f, y un valor inicial. Aprox, no sé, le daré 100 o 90, 90. Entonces, y ya, me lo va a resolver. Y ahora para mostrar el resultado, solo sería res.x. En este caso, la temperatura que ha hallado es 76.38. Y para hallar el error, sería res.1. Que es, el error es al 10 a la menos 9, ¿no? Entonces acá tú podrías poner, solo para terminar esta parte, que la temperatura de rocío vendría a ser igual a res.x, pero si te das cuenta es un array. Como es un array, solo quiero un valor, el primero, el 0. Entonces acá yo podría imprimir, y acuérdense, f para poner un string literal. La temperatura de rocío es igual, y acá le pondría el de rocío. Ya. Ahí está. Si quieres le voy a poner Celsius. Celsius, ¿no? Acá también le podrías poner Celsius, ¿no? Está. 76.37. Chévere. Y ahora me piden la composición. Entonces, ya hemos analizado esta parte de acá, ¿no? Las z son iguales a las y, ¿no? Entonces, hasta ahora, para la composición, tenemos lo siguiente. Para la composición tendrías que el y1 es 0.25 y el y2 es 0.75. ¿Y cómo calculo los x, no? Para eso está la famosa ecuación de Antoine que hemos visto. Ecuación de Antoine, ecuación de Raoult. Este chico.
y1p es igual a x1p sat. Y acá te dice cómo calculas el x. Sería y1 por p entre p1 sat. Entonces, solo dirías, mi x1 sería un y1p sobre p1 sat. Y lo mismo para el x2, ¿no? y2p sobre p2 sat. O si quieres calculas el x1 y luego le pones 1 menos x1 para que te dé x2, ¿no? Es lo mismo. Entonces vamos a ello. Cálculo de x. Cálculo de fracciones líquidas. Fase líquida. Para fase líquida dirías que el x1 vendría a ser el y1, en este caso 0.25. Uy, pero le voy a poner cálculo de composiciones mejor. Sabes que el y1 es 0.25, el y2 es 1 menos y1, el x1 vendría a ser el y1 por el p1 sat, que ese que es p sat de la temperatura, que en este caso sería temperatura rocío, sobre la presión que vamos a analizar, que es la presión de operación 101.3. Y esto, si quieres, lo copias para x2 cambiándole por y2. Acá me faltó, este es coef1, ¿no? Y le pones acá coef2. O si quieres le pones 1 menos eso. 1 menos x1. Listo. Listo, solucionado. Entonces, si quieres, lo puedes imprimir. Le pondría acá y1 es igual. Y acá pondría el y1, ¿no? Para que se active, que lo pueda leer literalmente el f. No se olviden. Entonces acá sería un print, lo mismo igual. Y acá sería y2 es igual, sí, ¿no? Es igual a y2. Sí, ¿no? En este caso cambias acá, más x, ¿no? Sería x, 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 ¿no? Y ya. Ahí está. Tienes las composiciones en fase líquida y en fase de vapor. 25, 75 y 39 aprox 61. Chévere. Bueno, para la temperatura de burbuja sería algo similar, ¿no? Entonces, para la temperatura de burbuja tendríamos lo siguiente. ¿Qué pregunta es? Esta es la pregunta de temperatura de burbuja y composición a Z1 igual 0.8. Bueno, para esto es lo mismo, ¿no? Ahora asumirías que tienes un tanquecito, pero ahora hay puro líquido. Y se forma la primera burbujita. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que tienes acá? Z, ¿no? Y es prácticamente igual al X, ¿no? Ajá. Entonces acá dirías que tu X1 es 0.8 y tu X2 es 0.2. Y de nuevo, es muy similar el procedimiento. Usas la ley de Raoult. La ley de Raoult me dice que el Y1 por P, UP, es igual al X1 por XI por P y SAT, ¿no? Así. Y lo puedes desplayar entre un Y1, vamos a ponerlo acá, Y1P es igual al X1P1 SAT y un Y2P es igual a un X2P2 SAT, ¿no? Dado que tienes las X, te conviene eliminar las Y's. Así que para eliminar, acuérdense, tenemos que aislarlas y luego sumarlas, ¿no? Entonces acá sería un Y1 es un X1 por P1 SAT sobre P y el Y2 es un X2 por P2 SAT sobre P. Entonces acá tú lo sumas y acá el Y1 con el Y2 suman 1. Acá te queda X1 P1 SAT sobre P más un X2 por un P2 SAT sobre P. Chévere. Este P que está acá lo puedes pasar ahí a multiplicar, ¿no? O puedes multiplicar todas las funciones por P, dándote así la última ecuación. X1P1 SAT más X2P2 SAT. Listo. Esta es tu famosa ecuación de burbuja. Pero como ya hemos visto, necesitamos una ecuación que pueda calcular el error. Es por ello que el error se va a definir como el X1P1 SAT
más un x2 por un p2 sat menos p. Y esto tendría que ser casi cero, ¿no? Chévere. Y acuérdense, no se olviden las barritas porque es valor absoluto. Entonces, esto va a ser el enfoque para la temperatura de burbuja. Entonces, para temperatura de burbuja, hacemos algo similar. Ya tenemos definida la presión de saturación. Definimos la función que vamos a hacer, ¿no? En este caso, vamos a definir una función g y usamos la f, que va a depender solo de la temperatura. Sería el error es igual al n punto absoluto de el x1, en este caso el x1 es 0.8, por el p1 sat, que es p sat a la temperatura T con coeficientes 1, más el x2, que es 0.2, por el p sat a la temperatura T con coeficientes 2, menos la presión que estamos analizando, la presión de operación, ¿no? Que es 101.3, ¿no? Y eso tiene que ser casi igual a 0, ¿no? Entonces vamos a retornar el error. Ya. Esta función g te calcula el error. Igual, ¿no? Los resultados los mantenemos en un res o cualquier nombre que le puedas poner. Siempre se le acostumbra poner res. En este caso sería minimize de la función g dándole un valor inicial, ¿no? Aprox hay que darle 90, ¿no? Como hace rato. Ya lo minimizó. Y acá ya podemos calcular el res.x para ver cuál es la temperatura de burbuja, 66, ¿no? Y la temperatura, la función, cuánto es el error, ¿no? 10 a la menos 8. Muy bien. Y si quieres lo podemos imprimir, ¿no? Como hace rato lo imprimimos acá. Solo acá vamos a poner T de burbuja. Burbuja. O bubble, para que sea en inglés. La T de bubble sería igual T de bubble. Ya. Listo. 66,82. Y ya, es para Z1 0.8 y esto fue para Z1 0.25. Faltan las composiciones, ¿no? Igual, usando la ecuación de Raoult, tendrías lo siguiente, ¿no? Tú ya tienes que x1 es 0.8, x2 es 0.2 y también sabes que el y1 vendría a ser un x1 p1 sat sobre p. Y el y2 es un x2 p2 sat sobre p. El y1 en este caso ya lo podrías calcular. Siguiendo este mismo esquema, cálculo de composición, lo voy a copiar. Solo cambian las fórmulas, ¿no? Acá tú ya tendrías x1, en este caso lo voy a copiar acá. x1 vendría a ser 0.8, ¿no? Sí, acá sería 1 menos x1. El y1 en este caso se calcularía como un x1 por un p1 sat, que es p sat de la temperatura que tenemos, que es de burbuja, de bubble, a una coeficientes 1 sería, ¿no? Porque es el 1. Y el y2 sería, acá falta dividir, sorry, entre la presión de operación, ¿no? Y el y2 sería 1 menos y1. Listo. Teniendo eso ya tenemos las composiciones, ¿no? Casi 0.1, 0.8 y 0.2 para... no, está bien. 0.87 digo para los y-es y 0.13 para los y2, ¿no? Está. Faltan dos preguntas. La siguiente pregunta es un poco más compleja. Nos dicen a Z1 0.3 y 338 Kelvin determina la fracción vaporizada y las composiciones en fases. Ok. Esta pregunta tiene varias maneras de hacerse. Puede ser por gráficas, como lo tenemos acá, o también puede ser calculada matemáticamente. Yo lo voy a hacer matemáticamente usando la ley de Raoult, porque veo que eso es lo que más se enfoca a este examen, este conjunto de problemas. Z1 es 0.3
y temperatura 338. Ok. ¿Qué es lo que pasa? Si tenemos, si no ya, Z1 0.3, tenemos presión 101.3 también, ¿no? ¿Cómo sé que esta temperatura nos da un equilibrio líquido-vapor? De repente nos está dando una temperatura a un vapor sobrecalentado o a un líquido superenfriado. Entonces, primero hay que analizar eso. Si se encuentra en el medio, entre la temperatura rocío y la temperatura burbuja, entonces sí es un equilibrio líquido-vapor. Pero si está fuera, entonces no. Vamos a ver. Me dicen la pregunta, Z1 es igual a 0.3 y temperatura es 338 Kelvin, ¿no? Ya, piden fracción vaporizada, que no es más que un V entre F, y composición en fase. Composición en fases. Ya, chévere. Entonces, vamos a calcular. Primer paso es calcular la temperatura de rocío y la temperatura de burbuja, para asegurarnos de que esa temperatura funcione, ¿no? En este caso, la presión de operación, ¿no? Que vendría a ser 101.3 kilopascal. Ya lo hemos hecho. Sería básicamente un copiar y pegar, ¿no? Tenemos acá la temperatura de rocío, que solo nos quedaría definir de nuevo la función f, que es la función de error. Acá cambiaría, ¿no? Acá sería 0.3 y acá sería 0.7. Y ya, esa sería la función f. Y acá también es para la temperatura de rocío, minimizo con esto, ¿no? Bueno, el optimize ya está, el minimize ya se importó, así que solo copiaría esta parte de acá. Sería esto. Vamos a ver el 90, ¿no? ¿Y qué me da? Me da estos valores acá. X.x. Ya. 75. Ok. Pero este 75 yo le tengo que sumar 273.15 porque esta temperatura está en Celsius. Entonces me daría 348. Ok. Entonces voy a poner acá temperatura de rocío es igual a esto. Y acá sería el 0, ¿no? Porque solo que no quiero que salga como array, quiero que salga como valor numérico. Y lo puedo imprimir acá, ¿no? Temperatura rocío a Z1 0.3 es temperatura rocío igual a cuánto, vamos a poner así nomás, igual a T rocío, ¿no? Y para que reconozca esto como string literal se pone la F, ¿no? Ya, chévere. Entonces, igualito se puede hacer para esto lo voy a poner acá como una subentrada. Esto está como doble. Este debe estar como triple, entonces. Esto es temperatura rocío. Ponerle acá cálculo de temperatura rocío. De rocío. Ya, chévere. Y entonces para el cálculo de T de burbuja. Cálculo de burbuja. Para el cálculo de T de burbuja sería igual, ¿no? Buscar su función, que es la de acá. Su función de error sería copiarla. Cambiar las fracciones, que es 0.3. Acá sería 0.7. Correr esa función de error y luego optimizarla, ¿no? Con el minimize. Voy a darle acá un minimize. Y para ver el res.x, temperatura es 73, pero le sumo 2 y 3.15. Está en 346. Ah, ya. Ahí lo pueden ver, es la temperatura de burbuja. Entonces acá vemos algo interesante, ¿no? Voy a ponerlo acá, esto así. Este sería burbuja. Y este sería X. 23. Acá sería T burbuja.
burbuja. Y acá vamos a ponerle la conclusión. ¿Por qué conclusión? Porque acá se puede ver algo ya clarísimo, ¿no? Vamos a poner acá. Entonces acá tendríamos lo siguiente. Print esto. Y print esto de acá. Tendrías esto. Temperatura de rocío. De temperatura rocío. Es igual a 348.79 Kelvin. Mientras que la temperatura de burbuja es igual a 346.92 Kelvin. Chévere. Entonces significaría que para un punto en el diagrama, en este caso estamos con 0.3, mejor dicho, te lo voy a explicar con gráfico mejor. Significaría que necesitarías esta temperatura, 346, para que la mezcla a 0.3 empiece a burbujear, ¿no? Y esa temperatura para que ya pase a vapor sobrecalentado, ¿no? O sea, 349 ya estás a vapor sobrecalentado. 348 estás en temperatura de curva de rocío, ¿no? 347, que es el medio, solo en 347, solo acá en 347 Kelvin hay, en este gap que hay acá en este espacio, solo en este espacio de acá, aquí hay equilibrio líquido-vapor. Es decir, 347 aprox, ¿no? Entonces, este 338, vamos a ponerlo acá, este es equilibrio líquido-vapor, esto de acá es vapor sobrecalentado, y esto de acá es líquido subenfriado. Entonces, 338, ¿dónde está? Está acá, ¿no? Entonces, esto es puro líquido. Aquí no hay nada de vapor. Entonces, esto sería un líquido subenfriado, ¿no? Líquido subenfriado. Si es líquido subenfriado, su composición solo sería esta, ¿no? X1 es 0.3 y el X2 es 0.7. Y ahí muere, ¿no? No hay vapor. No hay vapor. Ojo, este es usando la ley de Raoult. Si ustedes ven el gráfico que te dan, este gráfico que hemos calculado, aquí sí puede haber a 338. Justo 338 está por acá. Aquí hay una parte aprox de 0.05 de X1 y también hay un 0.35, 0.36 de Y. Pero estamos utilizando solo la ley de Raoult. Con la ley de Raoult no hay, ¿no? Entonces acá voy a ponerle conclusión. Print. Vamos a ponerle la conclusión. A 338 Kelvin solo existe líquido subenfriado. Vamos a ponerle utilizando la ley de Raoult. Utilizando ley de Raoult. Listo. Chévere. Bueno, y finalmente nos piden estimar 10 valores de X1, Y1 y T a una presión de 101.3 kPa. Bueno, usando ley de Raoult, 10 valores, estimar 10 valores. Yo le voy a poner 100, pues, ¿no? 10, bueno, 10 si quieren, ¿no? 10 valores. 10 valores de X1, Y1 y T a una presión es igual a 101.3 kPa, donde tienes que usar ley de Raoult, con ley de Raoult. Bueno, para hacer esto lo que tenemos que hacer es seleccionar los Z. ¿Por qué? Porque tenemos que imaginar que tenemos un sistema donde acá vamos a tener F, vapor y líquido, ¿no?
Entonces, tienes Z, tienes Y y tienes X, ¿no? Entonces, si tú haces tu balance de masa, acá voy a asumir que, por si acaso, que el F va a valer 1. Asumo, voy a ver que es un kilomol. Estoy escalándolo a 1, el total a 1. Es un escalamiento, y vale, un escalamiento válido, porque voy a dar proporciones, ¿no? Si el F es 1, tendría mi balance de masa total, que vendría a ser que el F, voy a ponerlo acá, que el F es igual al L más V. Y balance de masa por componentes, que tendría que el F por el ZI, pero en este caso F es 1, ¿no? Darle 1. 1, en este caso sería ZI, es igual a L por XI más V por YI. De acá yo puedo quizás aislar el L, ¿no? Como 1 menos V. Y eso yo lo puedo usar en la segunda ecuación. Tendría ZI es igual al 1 menos V por XI más un V por YI. Acá también lo que podría usar quizás para tener toda función de una composición que sería Y, podría usar el K, el coeficiente de distribución, que no es más que el YI sobre el XI. Pero yo lo usaría como XI es igual a YI sobre KI. Usándolo yo tendría que un ZI es igual al 1 menos V por el YI sobre el KI más el V por el YI. Acá yo puedo factorizar en la derecha lo que es el YI sobre KI, obteniendo 1 menos V. 1 menos V así nomás, 1 menos V. Y acá obtendría más V por un KI. Esto lo paso a dividir y me quedaría que un YI sería igual a un ZI por un KI. Y abajo tendría el 1. Y acá puedo factorizar el V y tendría KI menos 1. Listo. Esta es una relación bien famosa. ¿Qué es lo que pasa acá? Vamos a subirle una página. Lo que tenemos acá es que si yo le pongo sumatorias a ambos lados, esto de acá vendría a ser 1, ¿no? 1. Sumatoria de ZI por un KI sobre un 1 más un V por un KI menos 1. Esta ecuación de acá se llama ecuación de Rachford-Rice. De repente está de otra manera, pero yo la he desarrollado así, ¿no? De repente de repente ellos, no sé, Rachford-Rice original de repente expresó U en función de L, ¿no? Pero esa es la ecuación que yo tengo. ¿De qué me sirve? Si te das cuenta, no hay X, no hay Y's, solo hay Z's, que es lo que voy a usar como input. Entonces, mi método va a ser, voy a iniciar. Luego, lo que voy a hacer es, va a dar unos Z's is. Lo que haría después sería calcular el K. Calcular este K de acá. ¿Cómo lo calcularía? Un KI vendría a ser, acuérdate, ley de Raoult. Y por P es igual a XI por P y SAT. Si tú te pasas este X acá a dividir y este P al otro lado, tendrías Y sobre XI es igual a un P sobre un P. Y esto de acá, acuérdate que esto es un KI. Entonces este es mi KI. Sería un P SAT sobre la presión de operación, ¿no? Ya teniendo ese cálculo de K, tendría esto y resuelvo para V. Resolver para V. Y ya está. Resuelvo para V y fin. End. O finish, ¿no? Ya está. Ahí acaba mi flujo. Eso es todo lo que tengo que hacer. Listo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a dar unos valores de zetas. No sé, un z que pueda tener sentido, ¿no? Vamos a poner un z 0.5 y nos vamos para adelante, ¿no? 0.5, por ejemplo, ¿no? Yo diría, para un z 0.5, z1,
Yo tendría un Z2 0.1, 1 menos Z1, ¿no? Y luego yo lo que haría sería, dado los zetas, calcular el KI, ¿no? El K1, haría una función, mejor hago una función, sí, mejor una función. Acá voy a definir la función para acá. El K, si te das cuenta, depende de P y SAT, y el P y SAT depende de la temperatura, ¿no? Y también depende de los coeficientes que estoy usando. Entonces sería, el K sería el P saturación a la temperatura T con los coeficientes que le voy a dar, que son los coeficientes de Antoine. Y esto lo voy a dividir entre la presión de operación que estoy analizando, 101.3. Y de acá me retorno K. Ese es el K. Entonces, ya teniendo ese K, podría decir, de frente a resolver la ecuación, ¿no? Resolver para V. Diría, mi función de error tendría que definir, ¿no? Para hacer esto, yo podría definir una función de error. ¿Cómo lo defino la función de error? Mi función de error acá sería, bueno, primero tendría que expresar todo largo, ¿no? Lo voy a expresar así, Z1 por K1 sobre 1 más V por K1 menos 1. Y acá sería Z2 por K2 sobre 1 más V por un K2 menos 2 menos 1, ¿no? Y eso sería igual a 1. Mi función de error sería que este 1 pase restando, ¿no? O sea, así. Ya. Esa es mi función de error. Le voy a poner como error. Y acuérdense que tiene que estar como valor absoluto. Esa es mi función de error. Ya. En este caso sería Z1. Es una función de error como una H, ¿no? H. Que va a depender de la temperatura, ¿no? Temperatura. No, va a depender del V. Del vapor. Entonces sería Z1. Vamos a ponerle error. Es igual a NB punto absoluto de Z1 por el K1, que es el K a la temperatura que voy a analizar, ¿no? Una temperatura. ¿Qué temperatura? Dado los zetas que me piden, estime 10 valores a presión 101.3. Ah, ya, entonces yo voy a usar una a presión. Ah, ya entiendo, ya. Una temperatura. Ya voy a dar yo tengo que dar la temperatura, ya entendí ya. Entonces, una temperatura. Vamos a suponer, ¿no? Que el Z1. No sé, vamos a ponerle acá. Z1 esto. Una temperatura K. Temperatura de operación le voy a poner. No sé, que sea 300. ¿O qué temperatura están trabajando acá arriba? Aprox 76. Vamos a ponerle 80, pues, ¿no? 80. Si no hay solución, no hay, pues, ¿no? 80, vamos a ver. 66, oh, 70, pues 70 grados. 70. A ver, ¿cómo teníamos acá? El anterior problema, estábamos con 0.3 y sí había líquido a vapor, pero a 337, ¿no? Vamos a usar esas temperaturas, ¿no? Si quieren. Una de esas temperaturas. Vamos a usarlo para comprobar. 0.3 y 337, ¿no? Que 337 en calculadora. 337 menos 203.15 es 63.85. Esa es la temperatura. Entonces yo diría un K a la temperatura de operación con unos coeficientes, ¿no? Los coeficientes que yo voy a usar van a ser 1, porque es temperatura. ¿Dónde estás acá? Sería el K1, ¿no? Entonces K1 dividido entre el 1 más el V, que en este caso es la variable, multiplicado por un K1. Dicho ese paso, el K1 lo voy a definir acá para no estar escribiendo todo esto cada rato. Pues esto va a ser el K1. KX. Acá sería K1. Voy por K1. Por K1 menos 1. Más fácil. Y el K2 lo puedo también definir así acá. K2 con coeficientes 2.
Y acá sería, acá está K1, listo. Y acá le agrego el K2. Listo. Z sería Z2 por K2 entre 1 más V por K2 menos 1. Todo esto tiene que estar menos 1, ¿no? Y esto vendría a ser mi error. Y me tiene que retornar el error, ¿no? Error. Ya. Ahora lo que yo haría sería... Primero voy a analizar esta parte de acá. Para analizar esto tendrías que graficarlo, ¿no? Yo podría poner generar primero una serie de valores para V. Sé que el V tiene que estar entre 0 y 1, ¿no? Porque acuérdense que yo hice el escalamiento y el F lo puse como 1. Entonces máximo V podría tener 1 y mínimo 0, ¿no? Que sería el caso cuando L tenga 1. Entonces yo voy a generar un array de Vs, vamos a testear algunas Vs, que van a hacer un f.linspace para generar un array espaciado equitativamente desde un valor de muy bajo, quizás de 0.01, 0.001 hasta un 0.999. Voy a darle 100 puntitos, ¿no? Y ahora sí lo voy a plotear, ¿no? Sería un... vamos a ponerle el error test. Sería el evaluar, ¿no? La función h en vtest. Y luego sería plotearlo, ¿no? plt.plot y genero el vtest, que son los valores que estoy testeando, con el error test. Y le genero un plt.show para que me muestre cómo están los valores, ¿no? Entonces, yo teniendo esto, yo podría verlo. El 0 está por acá, ¿no? A esta 0.3, 0.7, a 3.3, ¿cuánto era? 337. Se genera una solución nomás. A ver, vamos a ver. Ah, no, acá es 347, es 347. Es 347, lo pueden ver acá. Acá hay 347, acá es 347. Y le he puesto 337. Me parecía raro porque acá solo hay una solución y es cuando tenemos v igual a 1. Y v igual a 1 es una solución trivial en el método de Rutherford. Así que es 347, ¿no? Sería 347. Menos 273.15 sale 73.85. Ahora sí, tiene más sentido. Ahora. Ajá, cool. Acá hay algunas soluciones, ¿no? Para llegar a 0, creo que acá hay una solución cercana, ¿no? Vamos a ponerle 74 de repente. 74. ¿74 llegará? No. A ver. Hay algunas soluciones, ¿no? Entonces yo sé que una solución cercana está cerca de acá, ¿no? Está por 0.1 por ahí. Entonces yo podría decir que yo voy a restringir mi búsqueda justamente acá. ¿Cómo lo hago? Con minimize, ¿no? Res es igual a un minimize de la función que voy a optimizar, que es un h con un valor inicial de 0.1 para que busque solo ahí, voy a buscar solo ahí 0.1 y ya, que me saque el reset, ¿no? 0.106. Entonces mi primera solución yo la podría poner así, ¿no? Soluciones voy a poner. Soluciones. Yo podría decir entonces que una de mis soluciones sería usando la temperatura de... A ver, ¿qué temperatura usé? 347. Aprox, ¿no? A ver, ¿qué temperatura usé acá? Usé 74 Celsius. Usando la temperatura de 74 Celsius. Temperatura, si quieres le pones en Celsius o en Kelvin. Sería temperatura de 74. Obtuve, acuérdense que la presión de operación es 101.3 kPa. Obtuve lo siguiente. X, Y y Z. Obtuve el X 0. No, acá no lo resuelto todavía. El V, no, he obtenido un V acá. Voy a poner más abajo. Ratito, he obtenido el V, todavía no tengo la solución final. A ver, el V que está acá es 0.106, ¿no? Entonces lo que haría sería reemplazar en la ecuación de Rutherford, que está acá. La ecuación me dice que Y es igual
a un ZI por KI sobre 1 más V por KI menos 1. Chévere. Entonces acá ya tengo el Z, tengo el K, tengo el V. Lo puedo resolver. Puedo generar una función también, ¿ah? Para que sea más chévere. Vamos a generar una función. Def, función de Y. Y va a ser igual, va a depender de el Z que le has metido. Z1, Z va a depender también del el Z, pues Z1, Z2 va a depender del K. El K no, porque el K está definido acá. Dependería también de la temperatura, ¿no? Dependería de la temperatura Z, de la temperatura y los coeficientes, porque K depende de temperatura y coeficientes y de valor de V, ¿no? Sí, eso nomás. Entonces dirías que mi Y debería ser igual a un Z por el KI, que en este caso sería el K, por el K de, acá estás, sería temperatura, dándole temperatura que sería T, y coeficiente que es Q. Puede ser K1, K2. Dividido entre 1 más V por el K que está acá, este K, menos 1. Y eso me tiene que retornar el valor de Y. Es decir, si yo quiero calcular mi Y1 en este caso sería el Y del Z que yo puse, que es Z1. Dándole una temperatura, que en este caso es la temperatura de operación. Y también usaría unos coeficientes que van a ser, para el Y1 es coeficientes 1. Y el V sería el res X que obtuve. Pero el solo valor no, por eso pongo 0. Y voy a poner mi Y1, ¿no? Bueno, mi Y2 sería también el 1 menos Y1. Mi X1 vendría a ser, acuérdense, el X1, acuérdense la formulita. K1 es igual al Y1 sobre X1. Por lo tanto, el X1 vendría a ser un Y1 sobre un K1, ¿no? Sería el Y1 sobre esto de acá. Sobre el K a la temperatura que de operación, el coeficiente es 1. Y el X2 vendría a ser el 1 menos el X1. Y luego lo puedo imprimir, ¿no? Todos lo puedo imprimir. Print X1. X1 igual X1. Print F. X2 igual X2. Print F. Y1 igual Y1. Y así, ¿no? Y finalmente print F. Y2 igual a Y2. Y están mis valores, ¿no? Acá ya puedo hacer mi tabla, ¿no? La que estaba haciendo, mi respuesta. Sería temperatura X1. Bueno, solo importa el X1 y el Y1, ¿no? Vamos a poner X1, X2, Y1, Y2 y el Z, ¿no? En este caso seleccionamos un Z de 0.3. Entonces 0.3, 0.7. El X1, 0.29. El Y1, 0.41. El X2, 0.71. Y acá es 0.59, si no me equivoco, ¿no? Sí. Y la temperatura que estamos analizando es de... ¿Dónde estás? Que hemos analizado. Acá está, 74 grados Celsius. Entonces, así es como se hace este problema, ¿no? Podemos intentar con más. Si quieren lo pueden hacer variar un poquito nomás. A la temperatura, 73.5, 0.6, 0.7. Mantienen el Z, ¿no?
y van a obtener valores. Si quieren pueden cambiar el Z también, pueden obtener valores diferentes, ¿no? O la temperatura, el Z y la temperatura pueden cambiarlo también, ¿no? Entonces, bueno, eso es. Espero que les haya gustado este video y denle like si les gustó. Muchas gracias. Hasta luego.